Bueno, ya está Toti y el doctor Sapsay en la sala. Buenos días, doctor. Un gusto tenerlo entre nosotros. Espere que le voy a habilitar el micrófono. Tanto Toti, buen día, Toti. Buen día, ¿Qué tal? Tanto bien. Toti como usted son coanfitriones, así que libremente pueden activar y desactivar sus micrófonos. Ya me desactivé. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué ¿Qué tal, tal? Alejandro? Un abrazo, Toti. ¿Qué Qué tal, alegría Daniel? de ¿Cómo estás? ¿Qué tal verte. todo? Gran placer de verte. Igualmente, De doctor. verte ¿Cómo le va? también, nos asustaste. Yo también, yo también. Me imagino. Pero bueno, vos sos duro, vos sos duro. Te necesitamos, Toti. Bueno, la idea es ser puntuales. Me presento nuevamente, mi nombre es Susana Lacabe, formo Son parte de 200 ya. este Instituto SER, Convocatoria. y estamos en la organización de este curso, pero eso, a ver, bueno. Yo voy a estar administrando la reunión, como dije antes, el chat luego va a estar cerrado, solo abierto a preguntas, que podrán dirigirlas tanto a Alejandro Agulacio como a Rosana Moral o a mí misma. Los micrófonos van a estar desactivados para que sea todo más prolijo y no haya interrupciones de sonido. Así que bueno, si les parece, nos gusta ser puntuales, son ya las 10:37, vamos a dar comienzo a la reunión, y para eso le voy a dar la palabra a Jorge Lazarte, que es el presidente del Movimiento Social por la República. Jorge, cuando vos quieras. Hola, buenos días. En principio quiero agradecer a todos por la confianza que depositaron en nosotros y por compartir este lanzamiento del Instituto de Formación, Capacitación e Investigación Social, Ética y Republicana. En particular a Daniel Sapsay y a Toti Flores por poderlos tener entre nosotros y que nos vuelquen su conocimiento y su experiencia de vida. También quiero agradecer en especial a los compañeros Susana Lacabe, Alejandro Bulacio, José Manuel Balabián, para nosotros Lito, el chango Juan José Cárdenas, Teresa Román, Rosana Moral, Marta Degli Innocenti y a Jorgelina Cosgravar, que le han puesto la vida para poner en funcionamiento este instituto, que han hecho realidad lo que propone la Carta Orgánica del Movimiento Social por la República y que fuera uno de los mandatos del último congreso que hicimos hace algunos meses. Le han puesto mucho trabajo y hoy el instituto es una realidad. Este instituto, como lo pensamos, está abierto a todos los pensamientos y en particular a los ciudadanos que tengan la voluntad de involucrarse, teniendo como meta cambiar la realidad y alcanzar el país que soñamos. Quiero decirles que los objetivos fundantes que hemos propuesto son dos principalmente. Uno es brindar herramientas formativas que faciliten la transformación del país según los principios declarados de nuestro partido. Y el segundo es facilitar a través de la formación permanente la posibilidad del surgimiento de nuevos líderes, nuevos cuadros políticos que fortalezcan la renovación y la alternancia en los ámbitos políticos, educacionales y sociales. Estas metas tienen una razón. Hoy vemos el desinterés de amplios sectores de la sociedad en el accionar de la política y considerando que todos los políticos son iguales y por otro lado debemos sumar a esta apatía el desconocimiento de las cuestiones cívicas básicas para poder ser un ciudadano, especialmente en los que están más sometidos por las políticas clientelares.
Aún siendo que este es un año electoral, pensamos que en estrategias a largo plazo para recuperar a millones de habitantes y ayudar en lo que podamos a transformarlos en ciudadanos libres. Tan importante como saber elegir correctamente quién nos gobernará. Estas son las razones que nos mueven y agradezco nuevamente su participación. Así que paso mi palabra a la animadora y que sigamos con esta presentación del Instituto SER. Muchas gracias, Jorge. Le voy a pasar la palabra a Lito, que él nos va a dar un panorama de lo que es este instituto y de lo que pretendemos con su formación. Bueno, gracias Jorge, gracias Susana. Bueno, aquí desde mi Chascomús amada, le damos la bienvenida a todos. Realmente estamos muy contentos con la cantidad de gente que se ha anotado. Yo hablo en representación del equipo, que ya ha sido nombrado por Jorge, nos nombró, y que realmente trabajamos muchísimo y con mucha pasión, con muchas ganas, para poder cumplir con este sueño hecho realidad del instituto. No hay mucho misterio en esto, todos los que estamos acá, ustedes, nosotros, todos los que estamos en este momento acá, si estamos es porque no queremos pasar por la vida y por la historia de nuestro país de brazos cruzados. Algo queremos hacer, alguna huella queremos dejar, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros conciudadanos, por nuestra patria. Y de esto se trata este instituto. Por eso el instituto pretende, hoy decimos todo esto porque es el primer día, no lo vamos a decir en cada uno de los cursos. Hoy es el lanzamiento. El instituto pretende, de mínima, obviamente, una formación política, dar política para que los ciudadanos, como siempre dice Jorge, dejen de ser habitantes y pasen a ser ciudadanos, y que puedan tener fundamentos en su debate, que los debates no sean solo el fanatismo ciego o la pasión, que en algunos aspectos es válida, pero si tenemos fundamentos, principios, desde dónde poder construir, esto permite que la persona sea más libre, porque lo contrario es el achatamiento del ciudadano para que termine siendo solamente habitante, y por ende lo que le sigue a eso es el adoctrinamiento y la manipulación. Entonces, de mínima pretende eso. De máxima, no es solo una cuestión cognitiva cada uno de los encuentros que vamos a vivir, en especial este curso introductorio que vamos a explicar ahora, sino que la idea es que impulse a la acción, ¿no? Que desde el conocimiento nos impulse a poder construir el país que soñamos. Cada uno desde el posicionamiento que tenga, cada uno desde el lugar que pueda, pero que tenga herramientas para eso. De esto se trata. Para ello, voy a mostrar sintéticamente, ustedes tienen ahí, igual lo tienen en el Facebook, en la página del instituto. Voy a compartir pantalla. Ustedes lo tienen ahí, pero simplemente lo voy a nombrar, los títulos. Ustedes saben que no es que arrancamos con el encuentro de hoy, que es el de lanzamiento, y que estamos contentísimos de que Toti y Daniel nos acompañen, la verdad que para nosotros es un orgullo. Pero además es un curso con el cual largamos en un año especial, ¿no? Ustedes ven ahí el encuentro de hoy, que tiene que ver con los ideales de la República. El sábado que viene, nuestro querido Alejandro Bulacio, que además es parte del equipo, la democracia en la actualidad. Pueden después ustedes indagar en los subtemas, entrando a la página del instituto, Instituto SER. La representación política, su génesis histórica y su crisis, a través del doctor José Luis Gargarella. También con José Luis Gargarella, el sistema político argentino y su génesis histórica. Vuelve a compartir Alejandro Bulacio con nosotros el tema de la crisis de la representatividad. La doctora Claudia García, que también es un honor que esté con nosotros, participación ciudadana, sistemas electorales, sufragio, todos temas importantísimos. Volvemos a tener el honor de que esté el doctor Daniel Sapsay con nosotros el 21 de agosto con el desafío de la transparencia. Y finalmente, este curso inicial de lanzamiento del instituto finaliza con el tema de la fiscalización, también con la doctora Claudia García. Es decir, como verán, la idea es que nos formemos, que compartamos estos encuentros de los sábados a las 10:30, y bueno, sabiendo que el futuro no es, parafraseando una frase que escuché alguna vez,
de algún título, de algún libro, el futuro no es lo que va a suceder, simplemente lo que va a suceder. El futuro será lo que nosotros hagamos que suceda. De esto se trata este instituto que con mucho amor compartimos a partir de hoy con nosotros, con ustedes. Bueno, ahí le paso nuevamente la palabra a Susana. Gracias, Susana. A verlo nuevamente. Bueno, muchas gracias, Lito. Disculpen el traspié al pasar el videíto. De nuevo la bienvenida a todos y ahora sí vamos a dar paso al inicio del curso, dándole la palabra a Toti y al doctor Sapsay. Ellos son, digamos, muy conocidos por todos ustedes, casi no es necesario hablar de su historia, pero vamos a hacer un breve repaso. Como todos saben, Toti Flores nació en San José de Feliciano, en Entre Ríos. A los 17 años se mudó al conurbano de la provincia de Buenos Aires, siempre defendiendo la dignidad que da el trabajo. En los años 90 fundó el Movimiento de Trabajadores Desocupados, formó parte del MTD de La Matanza, el Movimiento de Trabajadores Desocupados, negándose junto a sus compañeros a cobrar planes sociales. En 2001 funda la cooperativa La Juanita, que ya todos conocen, y es realmente un ejemplo de superación a través del trabajo y la educación. En 2007 a 2011 fue diputado nacional por la coalición cívica ARI. En 2015 candidato a vicepresidente junto a Elisa Carrió dentro del espacio Cambiemos, y en 2017 fue nuevamente electo diputado nacional y este año concluye su mandato. El doctor Sapsay, ya lo presento ahora, así después arrancamos, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París, profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA, director de la carrera especial de posgrado en Derecho Constitucional, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, AADC, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Así que se darán cuenta que es un honor para todos nosotros poder contar con ellos dos, y ya, Toti, todo tuyo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Susana. Primero felicitarlo por este lanzamiento del instituto. Creo que es muy importante para quienes queremos construir en política tener espacios donde podamos conversar con personas como Daniel Sapsay, que nos vayan ilustrando sobre las cuestiones complejas que hoy tenemos que vivir para construir ciudadanía. Me parece que eso, y felicitar al equipo, sé que ha sido un esfuerzo enorme, armar todo esto y hoy dar comienzo a este proyecto que seguramente se va a mantener en el tiempo. Y para mí es un doble placer este lanzamiento del instituto, pero también compartir el panel
con Daniel Saxay, a una persona que admiro no solamente su capacidad intelectual, su conocimiento de todo lo que tiene que ver con el derecho, la construcción de ciudadanía, sino que también admiro su valentía para decir las cosas que dice. Así que, doctor, para mí es un placer compartir con usted. Y me da un poco de cosas así, hablar de república, ciudadanía, sufragio y participación, como es el título de este seminario, con Daniel. Así que voy a ser lo más breve posible para poder escucharlo y poder aprender muchas de las cosas que seguramente acá se van a decir. El título me parece muy acertado porque unir todos estos conceptos es absolutamente necesario en este momento en la Argentina. La defensa de la República no es una cuestión solamente intelectual, sino que tiene que ver con la necesidad de poner el cuerpo, de participar, y en esas acciones que vamos haciendo muchas veces no tenemos conciencia de que estamos construyendo ciudadanía. Los últimos tiempos hemos visto un proceso muy importante de participación de la gente, muchas veces movido por la intuición de que algo estábamos perdiendo, y de esa manera esa participación nos da la posibilidad de poder profundizar la necesidad de esta construcción de ciudadanía. Hablar de la República, las instituciones, la división de poder, en este momento creo que es vital. Hay un proceso de un gobierno que quiere terminar con esto que ha costado tanto construir, la defensa de la democracia, la posibilidad de la división de poderes, todo esto que no es una tarea fácil, porque siempre hay en cualquier lugar quienes quieren avasallar las instituciones. Pero hoy acá lo vemos en concreto, cuando con lo que la política que tiene hoy el kirchnerismo del vamos por todo del 2011, hoy es vamos por todo y cuando más rápido mejor, tiene el objetivo de terminar con esta forma, con este régimen democrático. Por abajo lo dicen, quisieran instaurar un régimen más parecido, ni siquiera al de Venezuela, sino más parecido al de Norcorea, donde la autocracia no está dada solamente por la participación de un dictador, sino que es el dictador más la continuidad de la familia. Es decir, ya los medios están hablando de esa continuidad, de Néstor, Cristina, Máxim, y todo lo que significa el avasallamiento de las instituciones democráticas. A esto muchas veces no alcanza con la participación de la política institucionalizada, es decir, el Congreso, los partidos políticos, las elecciones. Necesita de la participación popular para defenderla. Y creo que en Argentina es esta participación popular la que le ha dado el freno necesario a este objetivo que ha tenido el kirchnerismo, que ha tenido el gobierno. ¿Y cuál es el objetivo que hoy tiene el gobierno? Sin lugar a duda, es mantenerse en el poder para seguir sosteniendo lo que hasta aquí han hecho, pero además para poder lograr impunidad. Impunidad para los delitos que han cometido y que la justicia ha investigado, y fundamentalmente el rol del periodismo de investigación, que ha hecho que surgieran con claridad todos los hechos delictivos que han cometido defraudando al país, cometiendo delito de apropiación
de fondos que lo ha llevado a enriquecerse. Y creo que esta búsqueda de impunidad es lo que lo moviliza para ser cada día más duro y cada vez estar más desesperado. Yo leía por ahí que impunidad no es falta de justicia solamente, sino es la ostentación de esa falta de justicia. Y esa ostentación se da, por ejemplo, en el caso Vudú, un vicepresidente que participa en la apropiación de la Casa de la Moneda y no solamente hace eso, sino que después hace hace votar por sus pares en el Congreso Nacional la nacionalización de la Casa de la Moneda, cuestión que hasta ahora no ha quedado absolutamente claro quién eran los dueños, o mejor dicho, formalmente no ha quedado claro, aunque todos sabemos quiénes eran los dueños y a quién habían que indemnizar por esa apropiación. Esto para mí es el concepto de impunidad, esta búsqueda de hacer sentir a aquellos que denuncian de que quien tiene el poder es capaz de todo. Yo tuve la oportunidad de tener una charla, una conferencia en un viaje que hice a Noruega en la Universidad de Belfos, y el traductor me hizo, cuando conté un poco la historia de Vudú, que era el vicepresidente, que estaba procesado en ese entonces porque había dado un domicilio trucho en un médano, que no le quería pasar lo que le correspondía a su ex esposa, y todas esas cosas me hicieron repetir 3 veces. Y el traductor me dice, no es que no hablas claro, lo que pasa que para la audiencia en esa universidad le parecía increíble lo que estaba pasando. Una persona que daba su dirección formal en un médano. Bueno, eso es la impunidad. Y yo creo que esa búsqueda de impunidad también lo lleva a hoy a el procesamiento que tiene Cristina Kirchner. Por lo tanto, creo que la lucha por la construcción de ciudadanía, la defensa de la República, necesita de la participación en las elecciones, pero también necesita la participación controlando los comicios. Es decir, esa participación que tiene la gente hoy es absolutamente necesaria para poder restablecer y volver a un país normal donde el régimen democrático siga funcionando, con sus debilidades y con sus cuestiones que tienen que ver de algo que está vivo, pero que no tenga la posibilidad que un grupo de fascinerosos se apropien de las instituciones y nos lleven a un gobierno autocrático que tiene como objetivo la continuidad en el tiempo. Por lo tanto, creo que es fundamental empezar a tener claridad sobre estos conceptos. Y hablando de esto, muchas veces lo que surge es, pero entonces no tenemos destino. Y yo creo que sí. Yo creo que hasta ahora no se llegó a ese gobierno que quiere Cristina por la participación ciudadana, que lo ha hecho como ha podido y que yo lo identifico con mucha fuerza como el emergente de este proceso allá por el 2008 con el conflicto agropecuario. La gente no solamente salió a acompañar, fundamentalmente la gente de las ciudades. Yo participé en innumerables cantidad de asambleas, de cortes de ruta, estuve semanas y semanas en Gualeguaychú, donde De Angeli hablaba por cadena nacional en ese corte maravilloso del 2008, de ese conflicto agropecuario, y la verdad que no era solamente el tema de no permitir la apropiación a través de las retenciones de la renta que producía el campo, sino que era el emergente de un proceso de defensa de la República. Muchas veces los periodistas me preguntaban, pero bueno, ustedes que acompañan desde las matanzas, por ejemplo, de barrios pobres, la matanza, a este conflicto y se van a beneficiar el campo. Nosotros decíamos no, porque
no solamente desde el punto de vista económico, el desarrollo económico del país, si hay un sector del país que se desarrolla, tenemos que también acompañar, porque eso sin lugar a duda nos va a beneficiar a todos los argentinos. No hay que estar pensando solamente en la cuestión del sector. Pero lo otro es que esta movilización apuntaba fundamentalmente a desarrollar un proceso de los sectores medios de la sociedad de organizarse, y seguramente iban a ir por otras cuestiones. Y en el 2011 tuvimos las elecciones, lamentablemente no fue comprendido este proceso, no dio como emergente nuevos dirigentes que pudieran llevar al triunfo a la gente que estaba reclamando eso, y volvió a ganar Cristina. Y a los pocos meses se vio claramente cuando en el discurso en Rosario dice: vamos por todo. Pero ahí ese proceso que venía de abajo volvió a renacer, y en el 2012 se hicieron esas movilizaciones impresionantes, el 13S, el 8N, convocado no por los partidos políticos, no por los sindicatos, no por las instituciones que conocíamos, sino a través de las páginas de las redes sociales, la aparición con fuerza de una nueva modalidad. Y ese proceso hizo que se frenara la posibilidad de reelección, de reforma de la Constitución, que lo querían hacer y lo siguen queriendo hacer a la medida de este proyecto autocrático. Y bueno, las elecciones encumbraron a algunos dirigentes, como el caso de Sergio Massa, que había tomado como bandera eso, y que hoy indudablemente, hoy no hay ninguna duda que ha sido parte de un engaño, porque hoy eso que estaba en contra de la reelección de Cristina posibilitó, acompañándolo, que hoy esté gobernando prácticamente a través de Alberto Fernández. Y el proceso siguió, y Cambiemos nació de esa demanda de la sociedad también de unidad para poder defender las instituciones. Y demostró que ese proceso era tan potente que posibilitó el triunfo de Cambiemos, el triunfo en la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal, y el desarrollo de un proceso muy interesante de construcción de poder. Hubo errores, y en todo caso después lo podemos discutir mucho, pero indudablemente ese proceso está en curso. Para ponerle un nombre, Jorge Fernández Díaz lo ha llamado como que nació un nuevo movimiento social de republicanismo popular. La necesidad de defender la República salió de una élite ilustrada, se podría decir, como podría pensarse, y empezó a tomar cuerpo en amplios sectores de la clase media, y también en los sectores más pobres, donde sin lugar a duda algunas cuestiones que garantiza la República, que garantiza la división de poderes, el funcionamiento de la justicia, por ejemplo, es el funcionamiento en cuanto a la necesidad de orden, un orden que ordena la ley, no un orden dictatorial, sino un orden que ordene la ley y que ordene la república. Y eso me parece que hoy es lo que hoy está en curso, y a mí me da muchísima esperanza. Pero hay que tomar esto como un proceso, y no hay que buscar apropiarse para beneficio de un sector, sino que hay que dejarlo para que se desarrolle en toda su profundidad y podamos de alguna manera ir entendiendo la necesidad de conocer profundamente qué queremos decir en cada espacio en que estamos. Y en ese sentido, a mí me parece que hay algunos hitos. Un hito son las elecciones. Es necesario trabajar mucho, buscar las mejores posibilidades para que la ciudadanía participe, y participe masivamente, participe votando, participe jugando ese rol necesario del ciudadano, donde uno de los deberes que tiene no es solamente un derecho, sino es un deber de votar y elegir a sus dirigentes, y elegir a los que considera que van a defender este régimen democrático. Pero también
es necesario comprometerse para que estas elecciones sean transparentes, para que este proyecto autocrático no tenga la posibilidad de posicionarse desde un lugar de fuerza diciendo, bueno, si la gente me vota para esto, sino todo lo contrario, mostrar de que detrás de estos proyectos siempre hay la posibilidad de fraude. Yo digo que el kirchnerismo detrás de cada idea de que parece buena, de cada propuesta que parecen pensando en la gente, de cada propuesta que tiene un relato donde dicen que van para un lado, pero resulta que detrás de eso siempre hay algo perverso. Por lo tanto, tenemos que estar alerta, y una de las cuestiones más importantes que tenemos que estar alerta en las elecciones es la necesidad de fiscalización. Y esto es un planteo donde no puede uno tener la idea de que alcanza con los fiscales que siempre los partidos políticos arman. Yo creo que la ciudadanía tiene que participar activamente siendo fiscalizadora y participando activamente en la capacitación para tener los mejores argumentos para el debate, pero también tener la posibilidad de ayudar a todo con la logística, con todo lo que tiene que ver y que es necesario en el día de las elecciones. Esto es una convocatoria a la épica, a la necesidad de la participación ciudadana en la fiscalización de las elecciones. Y en la épica no sobra nadie, todos somos necesarios, todos tenemos una misión que cumplir. Y creo que estas capacitaciones y la claridad que le dan personas como Daniel Saxay son muy importantes para que la ciudadanía entienda que es necesaria esa participación. Y por último, quiero decirle que tengo mucha esperanza en que esto va a ser positivo, porque este movimiento social es un movimiento social surgido desde abajo, que no ha sido derrotado, que no ha sido, puede ser que haya algunas mediaciones en algún momento, pero que tiene la tarea histórica de la recuperación total de la República. Y creo que necesita también de nuevos liderazgos, de participación en política para ir cambiando todo lo que está mal. Hay un discurso que a mí me parece que es derrotista cuando te dice, bueno, todos los políticos son iguales, por lo tanto yo no me meto. No, si todos los políticos son corruptos, son malos, la primera cuestión que tiene que pasar por alguien que está viendo eso es comprometerse, que sea candidato, que participe en las estructuras políticas, que creen partidos políticos nuevos, pero no se puede caer en la desesperanza, no se puede tener el discurso de la desesperanza. Nosotros tenemos que construir la esperanza. Yo tengo una enorme confianza en que lo vamos a hacer. Y para eso creo que hay que ir abajo, hay que hablar con la gente, hay que estar cerca, sentirse que sus problemas son parte de eso y hacerlo política de Estado, para darle la escala necesaria. Y en ese sentido nos lo dice alguien que desde la comodidad donde todo está bien. Yo vivo hace 40 años en La Matanza o un poco menos, donde muchas de estas cosas que decimos no lo hemos podido lograr. Es más, en La Matanza es donde más se necesita construir ciudadanía, pero estamos dispuestos a hacerlo con un equipo, dando propuestas, y lo vamos a lograr, porque voy a hacer propaganda, pero porque decimos que si cambia La Matanza, cambia la Argentina. Y yo tengo una enorme confianza en que La Matanza lo vamos a cambiar. Así que tengo una enorme confianza en que vamos a cambiar la Argentina. Pero para eso necesitamos que equipos técnicos nos capaciten. Así que voy a estar muy atento a la charla del doctor Daniel Saxay, y ahí lo veo a Alejandro Buracio, que le mando un gran saludo también. Muchísimas gracias, Toti. Siempre un placer escucharte. Realmente muchas gracias. Antes de pasarle la palabra al doctor Saxay, quiero saludar muy especialmente a una diputada que queremos mucho, la diputada Alicia Terada, que nos está acompañando
en esta reunión, así que un honor también que esté entre nosotros. Buenos días, Alicia, no sé si tiene habilitado el micrófono, solo para saludar. Bueno, mientras después la saludamos, ahora la saludamos así en general, y le damos la bienvenida. Realmente tenerla entre nosotros es un gran honor. Ahí tendría que tener el micrófono habilitado. A ver, Alicia, ahí si podés. No la veo yo por eso. Bueno, ahí hay algo que no funciona. Bueno. Bueno. Ahí está. Simplemente decir buenos días. Hola. Un lujo estar con Toti Flores y con el genial doctor Daniel Sapsay, de la que soy permanente admiradora. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Alicia, un placer. Bueno, ahora sí pasamos al doctor Sapsay, y nada más, le damos la palabra y que nos deleite con su intervención. Muy buenos días, queridos amigos. Para mí realmente es algo muy que me honra profundamente dar la primera clase de este Instituto de Formación de Dirigencia Política del Movimiento Social por la República, a cuyo frente está el gran dirigente, gran personalidad de la democracia argentina, que es Toti Flores, y lo digo de todo corazón. Realmente me conmueve verte, Toti, me emociona que estés nuevamente con nosotros, nos asustaste mucho, no solo por lo que significa tu presencia, como los que te queremos como persona, sino por la importancia que tiene que haya una persona como vos, con tu coherencia, con tu serenidad, con tu fortaleza, con tu mentalidad absolutamente abierta y con la absoluta autenticidad de que vos vivís como sos y lo que vos pensás y lo que vos transmitís es el modo como vos vivís. La noción de servidor público que desgraciadamente en la Argentina se ha perdido. Así que lo digo con mucha emoción y te felicito por el equipo que se ha formado, Susana y Alejandro, cómo han estado detrás de cada detalle hasta el último momento. Y lo felicito a José, que es el presidente del Movimiento Social, ¿no es cierto?, que nos ha dado la bienvenida. Y por supuesto, lo que me conmovieron sus palabras, diputada Terrada, por quien también siento una enorme admiración. Usted también es una persona auténtica y una persona que está consagrada al servicio público, que es lo que hay que reconstruir como concepto liminar en la República, y lo digo para ya empezar con la temática para que me han convocado. Esta idea de la República, que afortunadamente ha vuelto en la discusión, no solo intelectual, es muy importante esa construcción de un movimiento republicano social, con muy buen criterio. Toti ubicó intelectualmente a un grande como es Jorge Fernández Díaz, a quien quiero y admiro, y yo agregaría a Santiago Kovadlov, agregaría a Marcelo Giuffré, agregaría a Juan José Sebrelli, a Jorge Sigal, y por supuesto que me olvido de unos cuantos, pero ellos creo que han trabajado muchísimo para poder ir canalizando desde lo ideológico lo que yo me permití denominar con cierta insolencia como sarampión cívico. Cuando empezó, poco después de la administración de los Fernández, surgió casi de manera coetánea una actitud de ese 41%, que creo que hoy somos muchos más, que decidió participar. Y se dieron esos 9 banderazos, que agregaría el de ayer, que es una combinación muy sui generis, de un reclamo que empieza con el campo, pero que se extiende a tantas cuestiones y que se da a lo largo de todo el territorio nacional. Yo quiero empezar con esto porque creo que es la gran novedad de la democracia argentina, el sarampión cívico. Me han citado varias veces, se ve que redondea muy bien.
bienvenido ese sarampión cívico y tiene que crecer, y lo que ustedes hacen ayuda enormemente a su crecimiento. Como así también el crear un centro de formación de dirigentes. El financiamiento público de los partidos políticos tiene como una precondición, tanto en la ley de partidos, como también surge de la misma Constitución, la obligatoriedad de formar dirigentes. Lamentablemente no se cumple, porque una de las ideas base que está en los fundamentos de la creación de los partidos políticos y de su aceptación, que primero no se los aceptó, fue que se trataba de verdaderas escuelas de democracia. Cuando uno lo dice ahora, a muchos les mueve a risa. Pues ustedes, con este acto de fundación de este instituto, están poniendo las cosas en su lugar. No tengo duda que quieren dirigir a vuestro partido político, a vuestro movimiento, al mismo tiempo en un lugar donde se nuclee, donde se convoca la formación de dirigentes. Así que los aplaudo y desde ya cuentan con toda mi colaboración, con enorme placer, y me siento enormemente honrado. Pero yendo a la República, ¿cómo surge esta concepción de la República? Bueno, se va incubando a lo largo del siglo XVIII, es decir, con movimientos como el iluminismo, la ilustración. Fíjense, el iluminismo, ya la palabra, está indicando el salir de la oscuridad. En Francia implicó eso, el salir del antiguo régimen, de la monarquía absoluta, que era opaca, en donde las personas eran súbditos y no ciudadanos. Eso implicó lo que al mismo tiempo se llama y da como nacimiento al constitucionalismo. En el marco de esos movimientos de la ilustración, del enciclopedismo, y ahí se inserta el nacimiento del constitucionalismo. ¿Y cuáles son esos rasgos y elementos fundantes del constitucionalismo? Una cantidad de principios, de valores y de técnicas que van instrumentando lo que es hoy la República moderna. Es decir, un sistema en el cual a lo que se propende es a la limitación del poder. Ese es el primer rasgo en que se abocaron pensadores como Montesquieu, como Rousseau, como Locke, como Montaigne, de tantos otros, pero fundamentalmente ellos como Voltaire. Era construir un gobierno limitado, la limitación del poder como gran elemento. Entonces todo lo que se fuera construyendo a partir de ese objetivo tenía que necesariamente facilitar, contribuir, permitir que se concretara la construcción de un gobierno limitado. ¿Y cuál fue el primer paso? Algo clave: el traspaso de la titularidad de la soberanía del soberano monarca. Recordarán los grandes monarcas, tal vez el símbolo más claro de la monarquía absoluta fue Luis XIV, el Rey Sol, no por casualidad, se le llamaba el Rey Sol. Y bueno, en esa construcción el Rey Sol era el soberano, él tenía la titularidad de la soberanía, que como decía Baudin, era un poder inalienable, indisoluble, fuera del comercio, intransmisible e ilimitado. Y estaba en cabeza de quien gobernaba, el soberano monarca. Ahora, fíjense ustedes, la gran revolución implicó con la iluminación el traspasar del soberano monarca al soberano pueblo entendido como pueblo elector, el que elige a los gobernantes. Es decir, a partir de allí, el único elemento que justifica el traspaso del poder es el pronunciamiento de la soberanía del pueblo a través del sufragio. Otro elemento fundamental, el sufragio. Empieza la participación. La participación para elegir, que es el primer paso hacia una democracia participativa, es un largo tránsito. Pero fíjense ustedes cómo se va armando el rompecabezas, ¿no? Se sale de la opacidad, se sale de la oscuridad y se construye un poder limitado a partir, ante todo, de quitarle la soberanía a ese déspota
y entregarla en manos de quienes somos los gobernados. El foco se pone en los gobernados, no más en los gobernantes, porque los gobernantes son meros servidores públicos de los primeros. De ninguna manera son el eje del problema, de la cuestión, porque es tan difícil de entender aún después de tanto tiempo. Fíjense que esto se consagra en las tres grandes revoluciones: la revolución inglesa, la revolución americana y la revolución francesa, ¿no? La que tiene más difusión sin duda de la francesa de 1789. Pues bien, conjuntamente, me viene bien hablando de la revolución francesa, aparece otro elemento fundamental, que es la idea de el hombre, del gobernado ciudadano del que nos hablaba Totti, que es clave esa palabra. ¿Por qué? Porque es titular de derechos. Derechos que le pertenecen por su calidad de persona, al mismo modo que su cabeza, su tronco y sus extremidades. Nadie se los otorga, se los concede graciosamente. Como es hombre, como es persona, es titular de derechos. A diferencia de lo que había ocurrido antes, en el tránsito de la monarquía absoluta hacia el constitucionalismo, el monarca se vio obligado en determinados momentos a ceder a través, por ejemplo, de la Carta Magna, que sin duda fue un gran paso, de los fueros del viejo derecho medieval español. Eran cesiones de derechos a favor de algunos grupos, ¿no? No tenían, por supuesto, la característica universalidad, y se veía obligado a hacerlo porque era por la fuerza. Entonces cedía, pero esa cesión era una cesión que, así como se cedía, por eso digo graciosamente, se podía nuevamente restituir, volver el monarca a cuando se debilitaban los grupos. Por eso es lo importante tener en cuenta que no es una concesión graciosa de nadie, es algo que tiene que ver con la noción más esencial de la persona humana en su condición de persona digna, titular de derechos y de obligaciones, por supuesto. Y fíjense cómo se va llenando el rompecabezas. ¿Sí? Pasamos los hombres y las mujeres de ser súbditos, que era lo que eran en la época de Luis XVI, hacía lo que se le daba la gana. Mira, esto es interesante a veces las series, hay una serie Versalles que se la recomiendo en Netflix porque se ve bien, realmente, extraordinariamente, curiosamente lo hicieron ingleses, pero está extraordinariamente hecho y se ve hasta qué límite llega ese sometimiento del hombre, la fuerza de ese monarca que fue monarca durante 60 años y que además en su momento se proclama el Estado soy yo. ¿Por qué lo dice? ¿En qué momento lo dice? ¿De dónde surge? ¿Qué es la corte? ¿Hasta qué grado llega el sometimiento de las personas? Ahí está esta persona que solo responde ante Dios, porque la construcción del relato en aquella época para construir un déspota era que gobernaba por gracia divina, entonces no tenía responsabilidad ante los hombres. Fíjense, porque se entronca con los relatos de otros personajes que vamos a llegar, porque es un relato. Imagínense, cuando Dios le dio el poder a Luis XVI o Enrique VIII, no vimos que se lo hayan dado. O sea, es un relato para irresponsabilizarse y para al mismo tiempo, dentro de ese relato, quienes se oponen, por lo tanto, al soberano, que es como la emanación de Dios sobre la tierra, se oponen a Dios. Entonces hay que eliminarlos, son los enemigos. Digo porque fíjense que no es ningún invento lo que vamos viviendo también en distintos regímenes que se reclaman de izquierda a de derecha, pero la misma historia, y fíjense cuántas similitudes. Por eso cuando Cristina dice la Revolución Francesa es lo viejo, no señora, lo viejo es lo que usted nos quiere llevar, que es el antiguo régimen, lo anterior a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa posibilitó superar el sometimiento del hombre y erigirlo en un ciudadano. Entonces, el otro elemento básico, y que más o menos ya lo había anunciado, es el sufragio. Cuando se habla, el pronunciamiento de la soberanía del pueblo se da a través del sufragio, que es el que elige, el soberano elige, y es el único que da la razón de ser de aquel que va a obtener el poder.
Además de ello, la temporalidad en el ejercicio del poder. Ustedes recordarán que durante las monarquías absolutas, los monarcas gobernaban hasta tanto se extendían su vida. Es más, eran familias gobernantes, eran dinastías gobernantes, que también por derecho divino y en base a normas que establecían la primogenitura, el modo como se hacía la descendencia. Ahora, fíjense que lo que subyacía de ahí era la fuerza, que si no, ¿cómo se explica que hayan habido otras familias monárquicas que los desplazaban? ¿Era Dios? No, era la fuerza. A medida que se lograba la fuerza, se podía gobernar por siglos, como fue el caso de los Luises, ¿no es cierto? Entonces, la temporalidad en el ejercicio de las magistraturas públicas, es decir, de los cargos públicos electivos, es otra característica clave del constitucionalismo. Se gobierna durante un determinado periodo, 4 o 6 años máximo, y después, bueno, se verá si hay posibilidades de reelección, según cuál sea además el cargo de que se trate, las condiciones para la reelección, cuántas veces, pero todo está normado, todo está arreglado. Y esto nos lleva al elemento que le da el nombre de constitucionalismo, la Constitución. La Constitución que es, digamos, la norma suprema respecto de la cual todas las que luego se dicten en consecuencia deben absolutamente respetar y estar basadas en esa Constitución, porque si no salen del ámbito de cumplimiento y de lo que Hans Kelsen, tal vez el jurista más importante del siglo XX, llamó la pirámide. Todos los que hicimos derecho sabemos la pirámide de Kelsen. Yo lo voy a tratar de hacer como el dibujito en la mano, la pirámide para él, ¿no? La cima de la pirámide, la cúspide, está la Constitución. Después se van apilando distintos órdenes de prelación, por ejemplo, en nuestro caso, y si uno acude al artículo 31, encuentra la Constitución Nacional, los tratados, las leyes de la nación, y luego los distintos órdenes provinciales, las constituciones provinciales, las leyes provinciales, etcétera, etcétera. Luego de la reforma del 94, a esta cúspide se agregan los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, que están en el mismo nivel. Entonces, cuando alguna norma no respeta ese orden de prelación y se quiere subir de escalón, o lo máximo, está negando o se está oponiendo a un contenido de la Constitución, sale de la pirámide. Porque acá son como líneas, salen. Entonces, ¿qué ocurre? Y acá aparece otro elemento básico. Al ser inconstitucional debe existir un procedimiento que declare la inconstitucionalidad de la norma. El control de constitucionalidad de las normas. Que hay distintos mecanismos. Nosotros tenemos un mecanismo que ha sido tomado del derecho de los Estados Unidos a partir de la sentencia más famosa de la historia, que es Bradbury versus Madison, seguramente ustedes habrán oído, y cualquier abogado ha oído, que termina con una concepción anterior, y que era la siguiente. Se pensaba que una constitución era un instrumento tan perfecto que con que se cumpliesen las denominadas garantías constitucionales, es decir, los distintos elementos previstos para impedir que se saliese del edificio constitucional, era suficiente. Y que en ese sentido, y acá voy a otro elemento clave, que también con muy buen criterio Totti citó, el principio de separación de poderes. Es una de las claves de bóveda de la construcción de una república, que fue inventado por Montesquieu, al que Cristina tanto criticó, creo que lo honró, ¿no? Que era viejo, Montesquieu. Bueno, los viejos van a ver en qué se funda. Se funda en un principio que está expuesto en la gran obra del espíritu de las leyes. Tiene un capítulo expreso que se llama la separación de poderes. Además,
Los recomiendo, se lo pueden leer porque se lee muy fácil. También está la teoría de los climas. Es un libro absolutamente actual. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. En el capítulo sobre la separación de poderes, él explica que a él la separación de poderes le interesa como técnica de control del poder. No exclusivamente como una distribución de funciones entre tres órganos, que es el primero que claramente va a exponer la tríada que rige hasta hoy. El legislativo, el judicial y el ejecutivo. No por casualidad dije ejecutivo último. Pues bien, cada uno de ellos tiene una órbita que le es propia. El legislativo, nada menos que es el que dicta las normas generales y abstractas, las leyes que van a regir entre una sociedad. El ejecutivo es el que administra y el que va a aplicar en los casos concretos las leyes para poder gobernar. Y el judicial es el que resuelve los conflictos, tanto los conflictos entre particulares como entre Estado y particulares, y también los que se generan en el interior del Estado. Pues bien, a cada uno, ahí viene la técnica de Montesquieu para limitar el poder, e instituir la función de control como la función más importante en el sistema republicano democrático. ¿Por qué? Porque a cada uno de los poderes, además de esa órbita propia, le da un plus que tiene que ver con facultades para controlar a los otros dos y así recíprocamente. Y vamos a ver algunos ejemplos para que se pueda entender más claro. Por ejemplo, el poder legislativo controla al poder ejecutivo cuando tiene que prestar acuerdo para designar a determinados funcionarios. Por ejemplo, al procurador general, ya que estamos. Por ejemplo, a los jueces. Por ejemplo, a los oficiales superiores. Por ejemplo, a los embajadores, y mis plenipotenciarios y embajadores. Pues bien, esta es una función clave del poder legislativo en el control del poder ejecutivo. Hay otras. La ley de presupuesto es otra fundamental. No por casualidad se llama la ley de leyes. El ejecutivo a su vez controla al poder legislativo toda vez que hace uso de las llamadas facultades colegislativas. Tiene iniciativa legislativa, puede presentar proyectos ante el Congreso que toman estado legislativo desde el momento que los introduce. Asimismo, es el que convoca sesiones extraordinarias, entre otras funciones. El legislativo controla al judicial cuando dicta nada menos que la ley de organización de la justicia. Y el poder judicial ejerce control, yo les diría que prácticamente siempre que dicta una sentencia. ¿Por qué? Porque cuando dicta una sentencia baja a la resolución de un caso, para lo cual elabora una norma individual para la resolución de ese caso. Baja lo que la Constitución y las leyes generales dicen. Por eso, no por casualidad, un gran pensador americano dice que la Constitución es lo que los jueces dicen que ella dice. Fíjense qué potestad enorme de control. Pues bien, a mí me gusta hacer una relación entre las tres revoluciones y tres de las grandes figuras de esas revoluciones, para que se entienda cómo juega esta idea de los controles, ¿no? Montesquieu dice entonces que es necesario por las fuerzas que el poder detenga al poder, por la fuerza de las cosas. Los hombres somos débiles, tendemos a transgredir, entonces por eso él instrumenta esta genial técnica que está vigente hasta hoy. En todos los sistemas democráticos consolidados se aplica, como dijo Montesquieu, que decirle a la señora Cristina que está equivocada, que no es lo viejo. Bueno. Del otro lado, una figura clave de Gran Bretaña, de Inglaterra en esa época, Lord Acton, decía que el poder corrompía y que el poder absoluto corrompía absolutamente. El eco sería Montesquieu. Entonces es necesario, por la fuerza de las cosas, que el poder detenga al poder. Por el riesgo de la corrupción, ¿no? De que todo poder tiende a corromperse, que es en definitiva esa genial expresión del rap.
Y Madison, cuando sale, ustedes saben que Madison fue, además de convencional constituyente de Filadelfia, en 1787, cuando se redacta la Constitución de Filadelfia, fue uno de los que elaboró el llamado el Federalista, junto con Jefferson y con Jay. Que en realidad el Federalista hoy es un libro, pero eran artículos que se escribían en distintos diarios, fíjense qué época, de la Nueva Inglaterra, diarios de Massachusetts, de Maine, etc. Las 13 provincias, o estados, como en realidad es el término correcto, originarios de los Estados Unidos, que era ese bracito, ¿no? La Nueva Inglaterra. Pues bien, cuando Madison sale de la Convención Constituyente, parece que estaba muy contento, y lo entrevistan unos periodistas, ya existía. Y entonces le preguntan, qué bien que se lo ve, señor. Era un hombre muy respetado, ¿no? Y además a partir de ahí se transforma en el término framer, los fundadores de la democracia americana, framer como redactor de la Constitución. Bueno, dice, sí, ¿sabe por qué? Porque a partir de ahora ya no gobernarán más los hombres, gobernarán las instituciones. Es decir, él confiaba absolutamente que la Constitución era un mecanismo de relojería, que si se cumplía con todo lo que ella decía, era imposible que pasara lo que decía Lord Acton, y además, al cumplirse todo eso, se estaba respetando lo que había inventado Montesquieu, ¿no? Esto que lo armé yo, este jueguito con 3 figuras, creo que es muy gráfico para entender un poco cuál es la clave para tener una república con un gobierno limitado y donde el poder detenga el poder, donde se eviten los excesos y donde ninguna persona se enamore del poder y se transforme en un déspota. Ahora bien, esto que se llaman garantías institucionales, en el mismo Estados Unidos, esa creencia tan pura, yo estoy convencido que era un gran idealista, Madison, además un gran jurista, fue pulverizada en pocos años en 1803, cuando la Corte de Estados Unidos, que tenía muy pocos años, dicta el célebre fallo cuyo voto preliminar fue del famoso juez Marshall, que enfrentaba a Marbury versus Madison. No les voy a contar todo el caso porque es muy largo, pero que ¿en qué termina? Termina en la doctrina del control de constitucionalidad. Es decir, surgen las garantías individuales. Ya no había que confiar solo en las institucionales, había que ir empoderando a las personas para que cuando se produjera una transgresión a la Constitución, hubiese un mecanismo apto para poder sacar del medio esa norma que viola o ese acto de gobierno que viola la Constitución. Por eso el control de constitucionalidad de las leyes y de los actos de gobierno. Yendo a otro de los oradores que van a tener en el curso, a quien quiero y conozco desde muy chico, que es Roberto Gargarella. Es el único error que cometieron, no se llama José Luis. Perdón, pero perdón, se llama... doctor, es el hermano. Es el hermano, José Luis Gargarella, que enseña teoría del Estado en la Facultad de Derecho conmigo. Claro, sí lo conozco, claro, lo que pasa es que pensé que era constitucionalista, Roberto. Disculpen, eso por ponerme a corregir. Claro, creí que era Roberto. Pero bueno, de paso me sirve porque Roberto tiene una expresión muy interesante sobre este tema, que es el siguiente. Él dice que si bien es muy lindo que la parte dogmática de la Constitución, que es la primera parte donde están los derechos, los principios, las garantías, en nuestra Constitución del artículo primero al artículo 43 inclusive, eso es muy lindo, pero hay que ver cómo funciona la segunda parte, que es la constitución del poder, como la llamaba Vidal Campos. ¿Cómo están organizados los poderes? ¿Cuáles son los frenos y contrapesos para evitar los abusos? ¿Por qué, dice él? Porque en realidad la primera parte puede ser muy retórica. La segunda parte la llama la sala de máquinas. Si la sala de máquinas no está suficientemente bien aceitada, bien armada, es muy probable que la primera parte sea fácilmente violada.
Porque si no hay rápidamente un mecanismo a través del cual aquel al que le han violado o aquellos determinados derechos, una garantía, puede rápidamente obtener que se le restablezca la titularidad de ese derecho, queda como una cosa, como poesía, ¿no? Como dice el doctor Vanossi, un catálogo de ilusiones. Y además, cuando pasa eso, se produce un enorme riesgo de que la gente se sienta desilusionada, que empiece a no darle valor, que si igual no se cumple. A mí me pasa permanentemente como profesor de Derecho Constitucional, cuando me preguntan, y doctor, ¿cómo hace usted? Porque de lo que usted enseña a lo que pasa en la realidad, la verdad que es terrible la distancia. Y mire, yo lo que trato es de enseñar que el cumplimiento de la Constitución tiene que ser un ideal, que tenemos que tener todos los abogados, que somos auxiliares de la justicia, eso establecido con la Ley de Organización de la Justicia, es decir, que nosotros integramos el Poder Judicial como auxiliar de la justicia. Por lo tanto, tenemos que ser operadores de la Constitución. Que no se cumpla mucho, que no se cumpla, no importa. Nosotros tenemos que aprender todo esto, tenemos que tratar de enseñarlo y tenemos que practicarlo para que en el ejercicio de nuestra profesión no seamos operadores de la destrucción de las instituciones, sino de la protección de las mismas. Y cuando a veces me preguntan, ¿y cómo se hace? Le digo, por ejemplo, se hace cuando uno decide no defender una causa de la que no está convencido o no cree que sea una causa justa. Digo, porque no es cierto que toda persona tiene derecho a ser defendida, porque hay defensores públicos para eso. Cuando algunos abogados muy conocidos, muy mediáticos, que defienden a las peores lacras, dicen eso, le digo, ¿y usted entonces cuando le pide a una persona de la calle que la tiene que defender, se queda callado? Entonces no, lo que pasa es que es una cuestión de dinero. Usted sabe que esa persona que usted es tan amable, tan condescendiente, que le va a dar el patrocinio, que le cobran millones de dólares, tiene el defensor público, así que no es que lo deje en la calle. Digo esto porque es muy importante, porque es algo que se repite muchísimo. Es decir, el abogado tiene que ser un ejemplo ético. Es otra forma de servicio público. Somos agentes como auxiliares de la justicia para el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Y damos un muy mal ejemplo cuando estamos defendiendo a verdaderas lacras. Por ejemplo, vudú, ¿no es cierto? El abogado Veraldi, como les he dicho en la cara no tiene ningún problema, ha vendido su gran sapiencia a los peores corruptos, empezando por la señora, la arquitecta egipcia, ¿no? Como la llama Fernández Díaz, la encantadora del Calafate, no, le pone otro nombre mucho más gracioso. Bueno, ya me va a venir, pero ya la abogada exitosa, que no sabemos, pero bueno, ella se autoproclama. Esto parece como que me salí del tema y que son comentarios hasta superficiales. A mí me parece, la pasionaria, y alguien me ayudó, maravilloso, solo Jorge, la pasionaria del Calafate, ahí está. Una Rosa Luxemburgo trasladada a algo más criollo, ¿no? Esto para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque estoy seguro que entre nosotros hay muchos abogados. Y yo creo que estos comentarios sirven para empoderar a mis colegas, a los jóvenes colegas. Que nosotros no es un todo vale. En otros países, una persona que defiende o protege determinadas causas se la echa de una universidad. Por ejemplo, no hace mucho, hace 3 meses hará, una senadora republicana que defendió en el Senado a la teoría de Trump de que le habían hecho fraude, era una profesora importante de Harvard. En Harvard la echaron porque dijeron que no era digno de una universidad y de una facultad de derecho de nombre una persona que luego, en el ejercicio de un cargo público, defendía algo abiertamente contrario a la Constitución y a las leyes. Digo, porque acá también lo podríamos trasladar, ¿no? Algunos personajes, le dicen profesores de facultades.
y después violan la Constitución a morir y ni siquiera son profesores porque no concursan. No sé si saben, se imaginan de quién hablo. Hablo del pseudo presidente, porque acá ha pasado algo muy grave. Ha habido una mutación del régimen, se ha pasado de un régimen presidencial a un régimen vicepresidencial. Una abierta violación de la Constitución, porque el artículo 87 es muy claro cuando dice que el poder ejecutivo es ejercido por un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina. Y resulta que esas facultades fueron mutadas, fueron trasladadas, se reformó la Constitución fácticamente en cabeza de la vicepresidenta. El que no lo ve es porque no lo quiere ver. En ese tránsito se produjo una situación de violación clarísima de la Constitución y la institución de un mandato de facto, porque no es de iure. La señora, la arquitecta, fue designada para ser vicepresidente, que es otro rol. Solamente en caso de acefalía temporaria o permanente accede al Poder Ejecutivo. Pero si no, regularmente es el que fue electo como presidente. Digo porque todo tiene que ver con todo, como también es una frase de ella, y es como la parte práctica de lo que yo venía precisamente exponiendo. Oyendo la participación, es muy importante tener en cuenta que la participación y el control han sido en la evolución del constitucionalismo los dos elementos que fueron engrosando los contenidos del Estado de Derecho. Acá es importante tener en cuenta la noción de Estado de Derecho. Estado de Derecho quiere decir que se antepone el derecho a la autoridad. La autoridad tiene que estar sometida a un guión institucional previo, que básicamente es la Constitución, que lo limita en el ejercicio del poder. Es decir, nosotros elegimos a un presidente para que ejerza las funciones de presidente, pero dentro de un marco constitucional, legal y convencional. Convencional lo referimos a tratados internacionales, que le es previo y que no puede desconocer. Eso es lo que muchos presidentes argentinos, en particular populistas, parece que se olvidan. No se votó solo a personas. Se votó a un continente, que es lo principal, la institución, lo que Madison quería referir. Es decir, si se cumple con lo que la Constitución dice, que lo que ha creado son instituciones, por ejemplo, un poder ejecutivo, que la Constitución establece quién puede ejercerlo, con qué requisitos, por cuánto tiempo, cómo puede ser removido, cómo se relaciona con los demás poderes, etcétera, etcétera. Eso es una institución. Entonces, la persona es un mero huésped de la institución, que además dura por un tiempo corto, que es el tiempo que se le dio como periodo para el ejercicio de la función. No sé si se entiende. Entonces, nosotros votamos personas para que sean huéspedes de instituciones, entonces se tiene que comportar respetando la institución. Para saber qué es la institución, tienen que leer bien a fondo la Constitución, que por otro lado, no por casualidad, juran cumplir y hacer cumplir, que se olvida. Son los grandes agentes, los electos, del cumplimiento de la Constitución, porque ya la jura es eso, cumplir y hacer cumplir. Y en esa evolución nosotros tenemos que se agregan nuevas categorías de derechos, los de la primera etapa, que es lo que llamamos constitucionalismo histórico, el constitucionalismo clásico, del siglo, fin del siglo XVIII, principio del XIX, que tienen los derechos individuales, los que tienen que ver con lo que la persona es, empezando por su vida, su capacidad de profesar una religión, la posibilidad de expresar libremente sus ideas, de ejercer una industria lícita, el artículo 14 de nuestra Constitución. Luego a eso se suma el 14 bis, es decir, los derechos sociales, aquellos que tienen que ver ya no solo con la igualdad ante la ley, sino con la igualdad de oportunidades. Es decir, lo que la persona hace fundamentalmente en la órbita laboral de su vida.
Y por eso aparecen nuevas ramas del derecho, el derecho laboral, el derecho previsional, que lo que trata es de dar un mínimo bienestar desde la tumba a la cuna, en materia fundamentalmente de lo que lo que tiene que ver con vivienda, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con educación. Hay un mínimo, un umbral que el Estado debe proveer, porque si no, no estamos hablando de una libertad hipócrita. Para muchos el famoso laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, que parecía algo irrebatible durante el primer constitucionalismo, en realidad después se demostró que con el industrialismo era la libertad de morirse de hambre, y no solo eso, de atropellar a niños, de atropellar a mujeres, de que no hubiera ningún límite en una de las partes del contrato laboral, el patrón. Entonces debe reequilibrarse a partir de algo que es el mismo Estado que provee a través de un catálogo de derechos, de mecanismos, etcétera, de creaciones, como es el sábado inglés en su momento, como son las vacaciones pagas, como los accidentes de trabajo, la sindicalización, etcétera, etcétera. Siempre razonablemente. Cuidado. Todo debe estar ligado al principio de razonabilidad, en el ejercicio de todas las funciones, tanto del Estado como de la sociedad. Tiene que haber una proporcionalidad entre los medios elegidos y los fines a los cuales propenden esos medios. Cuando se da una desproporción, nos salimos totalmente de quicio, que lamentablemente ocurre, por ejemplo, la mayor parte del sindicalismo argentino, que no se entiende muy bien por qué se transforman en empresarios y son multimillonarios. Yo no estoy protegiendo eso de ninguna manera. Eso es una aberración de algo que como origen y como razón de ser es absolutamente necesario, pero dentro de su quicio. Así como en su momento hubo que parar a patrones que sometían a niños a trabajar en las hilanderías, que se cortaban las manitos y los deditos, otras aberraciones. Quien leyó David Copperfield de Charles Dickens tiene un ejemplo bien claro de lo que era aquello. Eso hubo que pararlo. Hoy en la Argentina hay que parar un sindicalismo que no tiene nada que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores, sino que son verdaderos déspotas, son multimillonarios, que a través de privilegios someten a nuestra población y sobre todo son los grandes agentes de la deseducación y la ignorancia en la Argentina. Lo digo con todas las palabras. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Y la tercera etapa es la del yo denomino el nuevo constitucionalismo. Está vinculado con el paradigma de la sustentabilidad y la protección del medio ambiente, los llamados derechos de incidencia colectiva. Ya no solo protegemos a nuestra persona en nuestra actividad, sino en el entorno en el cual transcurre la vida humana, y no solo para las generaciones actuales, sino también para las futuras generaciones, lo que se conoce con el nombre de equidad intergeneracional. Como ustedes pueden ver, toda una cosmogonía en donde se introducen también distintas etapas de la participación. En la primera etapa, la participación estaba limitada a la participación para decidir a través del sufragio por el cual elegimos a las autoridades. En una segunda etapa que tiene que ver con el constitucionalismo social, aparecen las denominadas formas de democracia semidirecta, es decir, aquellas en las cuales se vota para decidir, referéndum, plebiscitos, consultas populares, vinculantes y no vinculantes, etc. Y en una tercera etapa que tiene muchísimo que ver con el medio ambiente, por eso yo había preparado y mandado un PowerPoint que era la participación en cuestiones ambientales, porque pensé que ese era el tema fundamental, después me di cuenta que no, pero ¿por qué era la participación en lo ambiental? Porque si se quiere es la culminación de la participación, es decir, los espacios de participación en los procesos de toma de decisión. No necesariamente con fuerza vinculante, pero sí que orientan antes de la decisión y que deben obligatoriamente ser convocadas, y luego de la decisión controlan
a través de la participación, el modo como el gobernante va a cumplir, va a plasmar las decisiones. En ese marco tenemos a las audiencias públicas, el presupuesto participativo, un derecho básico que es un instrumento necesario e indispensable para la participación, que es el derecho de libre acceso a la información, porque esto nos remite a mayo, el pueblo quiere saber de qué se trata. Si no sabemos, la participación nuestra va a ser inconducente. Entonces hay que dar ese libre acceso a la información pública como insumo básico para poder participar con conocimiento de causa. Y además la ley general del ambiente, la ley 25.675, institucionaliza estas herramientas. Si bien es el ámbito ambiental, como es tan amplio lo ambiental y la sustentabilidad, en realidad se corre para todo. Y ha sido la base para todo. Es decir, por empezar, exige en dos procedimientos básicos, que son el ordenamiento ambiental del territorio. Fíjense, la clave para ordenar y planificar el territorio es la cuestión ambiental. Y allí debe necesariamente, en ese proceso, llevarse a cabo herramientas de participación como la consulta o la audiencia pública. Lo mismo en el llamado procedimiento de evaluación del impacto ambiental, que es tan clave para llevar a cabo toda aquella obra, emprendimiento, que es susceptible de producir o de provocar algún daño al ambiente, y en particular a la sustentabilidad del desarrollo, ¿no? Que además es una noción muy amplia, muy inclusiva, porque une los elementos económicos, social y ambiental, ¿sí? Para que una decisión relacionada con la actividad productiva que transforme recursos sea válida, debe conjugarse la satisfacción de ese trípode, lo ambiental, lo social y lo económico, comercial, la finalidad de lucro. Que nuestra Constitución, en el artículo 43 y en el artículo 41 lo expresa muy bien en el artículo 41 cuando dice que se instituye un derecho a un ambiente sano y apropiado para que las actividades productivas satisfagan las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y además tenemos el derecho de contribuir en la protección del ambiente. Es decir, es como un derecho de ver, es una nueva concepción. Pero bueno, a grandes rasgos espero haber cumplido con la explicación de los grandes contenidos de la República, de asimismo qué tiene que ver la participación en la construcción de este movimiento, como ustedes pueden ver, que no se para, evoluciona, y que entre esos elementos la participación es una clave para esa evolución y para generar cada vez más el protagonismo del gobernado, que debe transformarse en un ciudadano, volviendo a Totti, claro que sí. Si no somos ciudadanos, no podemos ser habitantes de una república democrática. Muchas gracias. Estás muteada, Susana. Ahí está. Disculpe, le decía, doctor Sapsay, que si usted nos permite, porque realmente como ha tocado el tema y disponemos del PowerPoint, si nos permite lo podemos compartir y enviar por mail a todos los participantes del grupo, de la charla. Por supuesto, Susana, todo el material que le mandé, también hay un artículo muy interesante sobre el sufragio y participación del doctor Galavía, es para los participantes, material para los participantes del grupo. Obviamente, cuando dé la otra clase también le voy a mandar material. Muy bien. Bibliografía, puedo agregar también para que les sirva para completar. Uno solo es un facilitador con lo que dice. Eso después tiene que llevar a lo demás. Gracias. No, gracias a usted, excelente. Sí, a todos los participantes decirles que
La charla fue grabada. Si tanto Toti como el doctor Sapsay nos permiten, será publicada en nuestro canal de YouTube y enviada junto con la bibliografía a sus respectivos mails en los próximos días. No solamente los autorizo, sino que les pido que me la manden, porque saben que yo tengo un canal de YouTube, Daniel Alberto Sapsay, y ya otra conferencia que di con ustedes, no sé si vieron que en el canal es una de las que tuvo mayor cantidad de reproducciones, de likes, tuvo una difusión brutal, como miles, así que va a ser un placer también subirla a mi canal, si ustedes están de acuerdo. Sí. Su nombre nos ha ayudado en la gran convocatoria que tuvimos. Les cuento que en la inscripción se inscribieron 660 personas, aunque bueno, muchos después tienen dificultades para ingresar, y teníamos entre los inscriptos 22 provincias representadas. Así que fue muy amplia la convocatoria y creo que, bueno, gracias a las dos personalidades que nos acompañan. No sé si hay tiempo, si ustedes tienen, hay algunas preguntas, hago en tal caso una que me parece interesante. Preguntan al doctor Sapsay, ¿cómo corregir la justicia? ¿Cómo corregir la justicia cuando es funcional al poder político? Bueno, es una pregunta clave porque yo no por casualidad no toqué el tema de la justicia, que como se imaginarán es un elemento fundamental de constitucionalismo, porque cómo se cumple el Estado de Derecho si no hay una justicia que esté absolutamente, suficientemente bien dotada, independiente, autónoma, que haga cumplir. Cuando no se cumple por parte de nuestros poderes, sea ella la que realmente rápidamente ponga eso en marcha. Bueno, mire, eso requiere realmente una charla, pero yo voy a dar, de todas maneras, no me voy a salir de la pregunta. Para mí hay que empezar con la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, que es de una constitucionalidad grosera. El Consejo de la Magistratura fue pensado en la reforma del 94 como un elemento para despolitizar y despartidizar fundamentalmente lo que implicaban dos momentos clave, la designación y la remoción de jueces. Entonces, había que instituir antes de la designación a un organismo técnicamente y académicamente autónomo e independiente para que fuera el que confeccionara una terna para que cada vez que se produjera una vacante en el Poder Judicial Federal, se le elevara al presidente de la Nación para que sacara de ese pequeño universo. Y previo a ello, la celebración de concursos, además hay una audiencia, en fin, un proceso para seleccionar la terna. Pues bien, ¿cuál es el problema? El problema es que ya en el mismo artículo 114, que es el del Consejo de la Magistratura, a diferencia de todos los consejos de la magistratura del mundo, hay 4 categorías de representantes. En primer lugar, los representantes de los poderes elegidos por el sufragio universal, los representantes de los jueces, de los abogados y del sector científico-técnico. Y la Constitución dice que tiene que haber un equilibrio entre todos ellos. Pues bien, el equilibrio ya fue relativo en una primera ley que se sancionó bastante después de lo que decía una cláusula transitoria de la reforma, no importa. ¿Por qué digo? Porque el sector político ya tenía más del 40% de los representantes. Pero en 2006, con la arquitecta egipcia como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y instancias de ella, se modificó la ley que regula el Consejo de la Magistratura y en esa ley se achicó de 20 a 13, que fue lo que vendieron para mayor economía, porque era un paquidermo, bla, bla, bla. Pero lo único que no se achicó fueron los representantes del sector político. Entonces, sobre 13, 7 son del sector político. Entonces, ¿qué ocurre?
como para las dos funciones básicas del Consejo, la elevación de la terna y la remoción de un juez federal, hace falta en el primer caso los 2/3 de los miembros del Consejo y en el segundo caso los 2/3 para acusar ante la Comisión de Disciplina y crear un jurado de enjuiciamiento. ¿Qué ocurre? Si ustedes ven un poco de matemática, hace falta por lo menos uno de los 5 que son del oficialismo para que sea factible tanto la elevación de la terna como la remoción de un magistrado. No sé si se entiende. Es decir, queda absolutamente capturado por la política. Peor que antes, porque antes se veía, ahora no, es mucho más subrepticio. Entonces, con la magistratura la gente no sabe muy bien lo que pasa. Y ya hemos visto las cosas que son capaces de hacer. Entonces, y esto hay que decirlo con todas las letras, cuando se sancionó esa norma, se interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad que logró, luego de varios pasos, un fallo por unanimidad de la Cámara Contencioso Federal que la declaró inconstitucional. Llegó por queja a la Corte Suprema, hace más de 5 años que la Corte Suprema la tiene planchada. Si se declarara la inconstitucionalidad, estaríamos en otro mundo. La mayoría de las graves transgresiones al sistema constitucional en defensa de la justicia que ha puesto en marcha esta administración desde que asumió el gobierno, llama un plan de impunidad, no hubieran podido llevarse a cabo. Así que solo adelanto eso, es para una clase entera realmente el tema de la justicia. Desmuteate. No. Perdón. Si querés cerrar, Ale, porque me agarró así como... Bueno. Toti, no sé si querés hacer alguna acotación, alguna pregunta al doctor Sapsay. Solamente agradecerle al doctor Sapsay, ha sido brillante, me he tomado nota de casi todo y nada, para no abusar de su tiempo, realmente creo que hemos tenido una inauguración del instituto realmente con la vara muy alta, así que les dejo la tarea a ustedes de mantener esto. Y gracias, Bueno, doctor. Muchas gracias, Toti. Gracias, Toti. Gracias, te le tenés que decir Daniel siempre y tutearme, hace tiempo que te lo pido, por favor. Ya voy a decirle. ¿Ya? Bueno. Bueno, y la vara alta es justamente el desafío, digamos, ¿no es cierto? La clase que viene quizás no sea tan expositiva, sea más participativa, con el chat abierto, etcétera. Pero hoy, bueno, era otro tipo de charla, digamos, más política, si ustedes quieran, pero nos vamos a meter en lo que es la formación bien a fondo, como fue recién, de los temas centrales, de la Constitución, de la democracia, y, o sea, hay un objetivo que es clave, que es que lleguemos al día de acá a 2 meses con todas las herramientas que necesita un ciudadano para ser fiscal, ser presidente de mesas, participar en política, o sea, que no sea después un simple fiscal o una persona que vota, que no tiene todo ese bagaje de conocimiento que hace, que le da muchas más herramientas en las discusiones, en el diálogo, en la misma fiscalización. No puedo negar que uno de los objetivos es que estemos muy preparados en el tema fiscalización, pero preparados desde los conceptos primeros, no simplemente estar ahí peleando sin saber bien qué es lo que estamos peleando, digamos, ¿no? Así que bueno, los invitamos a la próxima charla, el próximo martes. Recuerden, Instituto SER. Sábado. Próximo sábado, el martes no, hay clase en la facultad, perdón. El próximo sábado
pero hay que inscribirse en el Instituto SER y ahí tienen todas las clases, todo el curso. No sé, José, si querés explicar alguna cosita más y ya. No, está claro. Les pedimos si pueden acompañar a la página del instituto poniendo me gusta, siguiendo la página, eso también nos ayuda. Y Susana, los que ya se inscribieron no se tienen que inscribir de nuevo para el curso, son estos que ya están inscritos para el curso. Ya está, por eso pedíamos que ingresen con el nombre completo, porque la idea es, bueno, después de este curso, que podamos emitirles un certificado de participación. Entonces, pedir el nombre completo es para poder hacer constancia de la asistencia, ¿no? Una alegría enorme lo que hemos compartido hoy. Agradecemos nuevamente, afirmo lo que dijo Susana, lo que dijo Ale. Realmente muy agradecidos a los dos y a todos los que han participado. Ale, bueno, no sé si agregar ahora algo. les voy a pedir, Lito, si nos habilitas el audio a todos, así nos despedimos y le podemos brindar un fuerte aplauso a nuestros dos grandes expositores de esta primera clase. Todo. A ver, ahí pueden habilitar su audio. Un abrazo, compatriota de Entre Ríos. Muchas gracias, excelente todo. Muchas gracias, doctor Sapsay. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias, Claudia. Muy bueno. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva la patria! Por verdad, justicia y libertad. Educación, expositores. Un abrazo. Educación, justicia, libertad. Bien. ¡Viva la República! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la República! Muchas gracias. Gracias a todos por los presentes. Gracias, excelente. Gracias. Bien. Un abrazo. Felicitaciones, equipo. Son unos Muchas genios. gracias, doctor Sapsay, muchas gracias, Flores, gracias a todos. Toti. Un abrazo a Toti, compatriota entrerriano. Toti, fuerza. Hasta el sábado a todos. Gracias. La matanza ganamos Sábado, todos. muchas gracias. Vamos Toti todavía. Vamos Toti.